vamos a entrar a ver el modelo para una variable aleatoria continua. Ese modelo se conoce con el nombre de distribución normal. La distribución más utilizada para modelar experimentos aleatorios es la distribución normal, que también se conoce como distribución gaussiana. Es aquella que tiene la forma de una campana. Se dice que una variable aleatoria tiene distribución normal si tiene una media mu, que el valor promedio representó con la letra mu, con los valores desde menos infinito hasta más infinito y con una desviación estándar mayor que 0. Entonces, nosotros tenemos acá la fórmula de la función de distribución de probabilidad para una distribución normal. Con esto calculo la función de distribución, es decir, el eje en una distribución sería el eje, los valores de y. Aquí, para todo valor de x que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, voy a tener varias distribuciones normales con una media que va desde menos infinito hasta más infinito y con una desviación estándar mayor a 0. Ahora, la esperanza de la variable aleatoria continua es igual a mu y su varianza es igual a sigma al cuadrado. ¿Ya? O sea, representamos con sigma. Bien, características de una distribución normal. Les había dicho que la distribución normal tiene la forma de una campana, como se puede apreciar aquí en este gráfico. Esta línea roja es la distribución normal. Dice, el área bajo la curva es esta fórmula de acá, esta es la función de distribución. Entonces, el área bajo esa curva para todo x, tengo los valores de y para todo x, ¿ya? Entonces, esta es la curva, son los valores de y. Para todo valor de x que toma desde menos infinito hasta más infinito, o sea, el área bajo esta curva, f de x, es igual a ¿qué? Es igual a 1. Todo este área de aquí bajo esta curva es igual a 1. La distribución es simétrica respecto a su media. Y ustedes pueden apreciar que aquí está la media, que efectivamente es simétrica, porque su distribución es igual al lado izquierdo como al lado derecho. Por eso tiene la forma de una campana. En este caso, la media, en esta distribución normal, la media, la mediana y la moda son valores, toman el mismo valor, son iguales, porque es una distribución simétrica. Luego, la distribución normal es una familia de distribuciones diferentes para cada valor de mu y para cada valor de desviación estándar. La curva de la distribución se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Esta curva va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y cómo hallo los valores de y? Con la fórmula que está en la anterior página, con esto de aquí. Para cada valor de x, tengo un valor de y. Bien. Ahora, se puede apreciar que como la distribución es simétrica, alrededor de la media, menos una desviación estándar y más una desviación estándar, es decir, desde acá hasta acá, ¿qué cantidad de datos está? El 68% de los datos. Y alrededor de la media, menos una desviación estándar desde ese valor, hasta menos dos desviaciones estándar, hasta más dos desviaciones estándar, es decir, desde aquí hasta aquí, ¿qué proporción de datos está? Está el 95% de los datos. Y alrededor de la media, desde menos 3 desviaciones estándar hasta más 3 desviaciones estándar, está el 99.7% de los datos. Esa es la característica de una distribución normal. Entonces, tenemos una familia de distribuciones normales para diferentes valores de media y desviaciones estándar mayores o iguales a 0. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una distribución normal
y una distribución normal estandarizada, porque aquí lo que ya tenemos es la normal estandarizada. La distribución normal, dice, de especial importancia en estadística es la distribución normal estandarizada, que tiene una media igual a mu, una media mu igual a 0 y una varianza igual varianza, es desviación estándar elevado al cuadrado igual a 1. Esa es la diferencia. Una distribución normal, en una normal simplemente, la media puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito, cualquier valor. Y su varianza, ¿a qué es igual? Es mayor a 0. Por tanto, su desviación estándar es mayor o igual a 0. En cambio, cuando nosotros estandarizamos una variable X, cuando yo estandarizo, ¿qué pasa? Su media de esa variable estandarizada, que es igual a 0. Y su varianza es mayor que 1. Entonces, la fórmula de esta fórmula, si la media es igual a 0, esto quedaría x al cuadrado. Y la desviación estándar es igual a 1, esto también quedaría x al cuadrado sobre 2. Si esto es igual a 1, también se simplificaría esta expresión enormemente, ¿verdad? Cuando la variable es estandarizada. Entonces, para transformar el valor de una variable X proveniente de una curva normal, ¿ya? Para una curva normal, aquí en este lado de aquí, en este eje, tengo los valores de X, que van desde menos infinito hasta más infinito. Pero si yo ese X lo convierto en una variable estandarizada, transformo a Z, pues ya, ¿qué valores voy a tener? Valores o sea, los valores van a ser otros, ¿ya? Pero la media de esos otros valores, de esa variable estandarizada, siempre va a ser 0. Y su desviación estándar siempre va a ser 1. Esa es la característica, digamos. Aquí voy a poner... Dice, ¿Sí? Dígame. ¿qué significa que valga uno la desviación estándar o que valga eh, el valor que le pone, ¿no? Más infinito y menos infinito? ¿Qué significa? Y ya, cuando yo digo... Esto voy a ampliar aquí. Ya. Cuando digo que en una distribución normal, ya, la media va desde, aquí, en el otro no tengo gráfico. La media va desde menos infinito hasta más infinito. Puede tomar, en otras palabras, la media en una distribución normal cualquier valor. Puede ser menos 8, menos 20, menos 10. Es decir, puedo tener aquí una distribución normal, por aquí otra distribución normal, por aquí otra distribución normal y así. Puedo tener una familia de distribuciones normales. No precisamente los valores de la variable X, porque aquí está el valor de X, va a ser un valor positivo, puede ser un valor negativo. Y la desviación estándar o la varianza también siempre va a ser un valor mayor que 0. Va a existir una variabilidad dentro de la distribución de esos datos X. Pero si yo estandarizo, ¿cómo estandarizo? Que eso es lo que yo quería poner. Por ejemplo, la variable que se está estudiando X, vamos a suponer que sea el peso de una persona X. X es la variable, ¿sí? Es la variable, es la variable. Pero esa variable yo la quiero estandarizar. No quiero que esté como X, no quiero que sea peso, sino quiero estandarizar. Estandarizar significa que ese valor de la variable lo voy a expresar, esta va a ser variable estandarizada. Que va a ser esta misma variable que le vamos a poner para cada valor. Para un X sub I, por ejemplo, va a existir un Z sub I, ¿ya? ¿Y cómo voy a estandarizar? ¿Qué es la variable? La variable puede ser lo que estemos estudiando. Puede ser el peso de una persona, puede ser la calificación de una persona. La variable puede tomar puede ser lo que estemos estudiando, puede ser velocidad, puede ser, es una variable continua, ¿sí? Velocidad y voy a cerrar. De aquí vamos a
A ver si me viene, no. Ya. Control Z. Peso. No quiero tanto. Solo control Z. Solamente no importa. Ya, este es por esto, tal vez, un ratito. No, lo que yo quiero indicar es simplemente que la variable, ya, esta es la variable, esto es de, no sé de dónde se ha venido, ya. Ya, que la variable x es igual, que esa es mi variable aleatoria, que puede ser peso, es una variable continua, puede ser calificación, puede ser velocidad, ¿ya? Y z es la variable estandarizada. ¿Y qué es una variable estandarizada? Es simplemente la variable x, ¿sí? Ahorita vamos a acomodar. Es Buenos días, simplemente... disculpe, dicen, una compañera quiere ingresar, ese rato está intentando, dice, y no puede ingresar a la clase, es Aida Chavarría. Sí, pero bien, voy a hacerla ingresar. Es que cuando yo ya estoy pasando clase, ya no estoy fijándome o si la lista o si no. Entonces tengo que salirme de clase, cortarla a la clase para volver a empezar. Ya la dejé entrar. Y ahora, Paciencia, dice. Paciencia. ya, está bien, ya. Aquí tenemos la variable aleatoria, ¿verdad? Wow. Sí. Aquí tenemos la... ¿Por qué se me va esto? Bueno, aquí con esto voy a indicar. Simplemente lo que quería indicar aquí es que la variable aleatoria puede ser cualquier valor y la variable puede ser peso, calificación, puede estar representando a cualquier valor. Y la variable estandarizada, esta es la variable estandarizada, es la z, es esta variable x, que le llamo para un x sub i, yo puedo esta variable estandarizarla. ¿Y cómo voy a estandarizar? Voy a estandarizar con esta fórmula de acá. ¿Sí? Esta es la fórmula de estandarizar la variable aleatoria. Entonces, el z sub i, por ejemplo, un z sub i cualquiera, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al x sub i, a este x de aquí, menos la media de la distribución sobre la desviación estándar. Esta media puede tomar un valor positivo o negativo y esta desviación un valor de 0. Esta media y estos son de una distribución normal. Y cuando yo estandarizo, y todos los valores de x los transformo en z, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente poniendo los valores de x en unidades de desviación estándar. Poner en z, a ver aquí, consiste en poner, ¿ya? Consiste, así pondré, ya, consiste en poner en unidades de desviación estándar. ¿De acuerdo? Consiste en poner en unidades de desviación estándar. Simplemente eso. ¿Ya? Consiste en poner en unidades de desviación estándar. Bien. Esto lo vamos a llevar allá. Bien. ¿Está claro? ¿Y por qué digo eso? Porque aquí estoy diciendo, esta variable, ¿cuánto se aparta de su media? Se aparta, digamos, 10 unidades. Sobre la desviación estándar, que es 5, ¿cuántas desviaciones estándar se está apartando? 10 entre 5, 2 desviaciones estándar. Simplemente consiste en transformar esta variable x, expresarla en unidades de desviación estándar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Consiste en expresar en unidades de desviación estándar. Entonces aquí tengo una distribución estandarizada. Cuando yo expreso esta variable, unidades de desviación estándar, la media de la variable estandarizada, siempre esta media va a ser 0.
Y la desviación estándar, cuando ya está estandarizada, la desviación estándar, ¿qué valor va a tomar? Siempre va a tomar el valor de 1. Por el simple hecho de haber pasado de esto, que allá lo puse con rojo, que lo voy a poner aquí, por el simple hecho de haber pasado esta variable, que es la variable normal, en la que estamos estudiando, que puede ser peso, estatura, velocidad, temperatura, si esa variable la expreso en unidades de desviación estándar, la expreso en esa variable, ¿cómo la expreso? Utilizando esta fórmula. ¿Qué estoy haciendo cuando transformo una variable cualquiera en una variable estandarizada? La estoy expresando en unidades de desviación estándar. Simplemente estoy diciendo un valor de X que está por aquí, ¿cuántas desviaciones estándar por debajo de la media está? De repente al estandarizar va a dar 2. ¿Qué quiere decir? Que ese valor está 2 desviaciones estándar. Este valor de Z puede dar un valor positivo o negativo. O me puede decir son 1.5 desviaciones estándar. Si es positivo, quiere decir que se está desviando tantas desviaciones estándar por arriba de la media. Este valor puede ser un valor positivo o negativo. ¿Está claro? ¿Ya? Eso es estandarizar. Cuando nosotros estandarizamos una variable aleatoria, es decir, la transformo a una variable estandarizada, ¿qué es lo que hago? Estoy expresando esa variable en unidades de desviación estándar. Es decir, cuánto se aparta esta variable de su media. ¿Cuántas desviaciones estándar? 1, 2, 3. Si me sale negativo, se aparta por debajo de la media. Si me sale positivo, se aparta por arriba de la media. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando yo estandarizo ese valor, la probabilidad, yo puedo encontrar cuál es la probabilidad que la variable X, digamos, esté por debajo de un valor cualquiera, por debajo de este valor. Esa probabilidad es un área. Entonces, para poder encontrar el área tengo que integrar, pero nosotros no vamos a integrar porque esos valores los tenemos integrados en la tabla de distribución normal estandarizada. Simplemente vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a ver, esta es una distribución normal estandarizada porque su media es 0. Pero si fuera el peso de los estudiantes, por ejemplo, aquí el peso promedio de los estudiantes de esta materia es 62. Aquí sería el valor de 62, si la variable fuera X. 62, 63, 64 y así. Y por debajo de 62 está 60, 50 y hasta 40, digamos. Entonces los pesos de los estudiantes varían desde 45 hasta 80. Y el peso medio es de 62. Pero si esos pesos yo los estandarizo, o sea, los llevo a Z, ¿qué voy a tener? En vez de tener los pesos en kilogramos, voy a tener en unidades de desviación estándar como están acá. Los valores de acá son unidades de desviación estándar, porque justo para la media es 0. Y arriba de esa media que es 0 están los valores positivos de Z y por debajo los valores negativos. Bien, entonces vamos a ver. Tengo aquí una tabla de distribución normal. Por ejemplo, ¿qué me da esta tabla? Si se fijan, aquí hay un cuadrito, ¿ya? Donde aquí tengo una distribución normal. Y en este cuadro, en esta tabla es para valores negativos, es decir, para hallar el área o la probabilidad debajo de estos valores negativos. Si yo quiero hallar el área debajo de -2, pues yo lo encuentro en esta tabla. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de Z para para un valor de Z, este eje y es Z? Para un valor de Z igual a -2, yo entraría por aquí. Z, ¿cuánto es? -2. Esto de aquí son sus decimales. Más 0. -2 más 0 es ¿cuánto sería Z? 0.023. Este sería el área. El área para -2, esto sería 0.023. Si yo buscara para un Z de -2.5, por ejemplo, para -2.5, aquí es -2,
Aquí es menos 2 puntos, súmenle esto de aquí, menos 2.01, ¿sí? Menos 2.02, 03, 04, 0, y así sucesivamente. 001, 002, 06 y así. Entonces, ay, solo que aquí solo tengo hasta ahí. De aquí la tabla se va a agrandar más valores aquí. Aquí me falta, está muy menudito esto. Hay algunas tablas que aquí dan 0.01, 02, 03 sin tantos decimales. Y hay otras que me dan como esta, pero aquí me faltarían más valores. ¿De acuerdo? Pero no importa. Por ejemplo, si yo quiero hallar para menos 0.95, ¿dónde vendría? Menos 0.95, el área o la probabilidad va a ser 0 menos 0.90 y 0.95, ¿cuál será? Tendré que sumarle este, donde aquí está su decimal, su segundo decimal. Aquí está 0.9 y su segundo decimal está acá. Entonces la intersección de ese y el 0.9, ¿qué valor me da? Para 0.9 es este y 0.95, el área, ¿cuánto es? 0.171. Por ejemplo, este valor que está marcado es para menos 2.5. No, menos 2.5 es 0.006. Pero para menos 2.56, ¿cuánto es? 0.06. No, para menos 2.56, el área es esto. ¿Cuánto es? 0.005. ¿Me entienden? Yo voy a encontrar aquí en esta parte de aquí el área que está bajo esta curva para cada valor de z dado. Pero ¿para qué valores de z? Para los negativos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero para menos 3.3 o para menos 3.09. Aquí es menos 3. Menos 3 para menos 3. Para menos 3, 0.1. Para menos 3, 0.2. Y así sucesivamente. Para menos 3, 0.9. Y este es para menos 3, 0. Para menos 3, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente, esta tabla continúa. Entonces, para menos 3.1, ¿cuál es el área? Para menos 3.1, el área sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bien, si yo quisiera para unos menos 3.35, pues tendría que buscar más valores de aquí. Voy a conseguir otra tablita donde tenga los otros valores de por acá. ¿De acuerdo? Pero así se lee. Tengo una tabla para valores negativos y otra tablita para valores positivos. Fíjense los valores positivos aquí. Los valores positivos aquí que tengo, por debajo, por arriba de la media están los valores positivos. Aquí estará un z igual a 1, a 1.5, 1.2 y así sucesivamente. Cuando yo leo para un valor de z dado, por ejemplo, para 1.45, ¿cuál sería? 1.45, aquí sería 41, 42, 43, 44, 45. Este sería el valor, donde está el cursor. Tengo 1.45, otra vez, 1.45, me vengo por acá, hasta aquí. ¿Cuánto es el área por debajo de 1.45? 0.926. Toda esta área asombrada sería 0.96 para 1.95. Y así sucesivamente. Este valor, por ejemplo, 0.9991, ¿para qué valores? Para 2.30, su segundo 36. Si z fuera 2.36, toda esta área sombreada es igual a 0.9991. De esa manera se calcula. Porque el área bajo esta curva, eso es la probabilidad. Cuando una distribución es continua, como en este caso de la normal estandarizada, para hallar el área que decimos, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que el peso de una persona esté entre 45 kilos y 48?
en un rango. Entonces, en un rango tengo que hallar en un rango debajo de esa curva de distribución normal. Bien, vamos a ver con un ejercicio. Aquí estaba haciendo el ejercicio. Lo estaba haciendo acá, pero decidí resolverlo directamente en Excel. Entonces vamos a ir a la hoja de Excel. ¿Ya? Es el mismo ejercicio, lo he copiado para ya hacer los cálculos. Bien. ¿Se entendió hasta acá o alguna consulta, chicos? ¿Sí? ¿Nada? Con el Bien. ejemplo, ¿Perdón? Con con el el ejemplo. Ah, ya, con el ejemplo. Perfecto. Aquí está el ejemplo. Bien. Aquí lo tienen completo. Aquí puse las tablas, pero necesito tabla, o sea, una tabla más completa. Esta es completa, es linda la tabla. Pero es muy detallista, es una más resumida quisiera, para tener todos los valores. Fíjense, la media de los pesos, ¿ya? La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es de 150 libras, con una desviación estándar de 15 libras. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, determine la probabilidad de que pese menos de 120. Entonces, imagínense que aquí tengo una distribución normal, ¿ya? Espérese a ver si traigo una grafiquita por acá. Una distribución curva normal, esta de aquí. Vamos a ver, copiar, ya. Ya. Entonces voy a suponer que aquí tengo pegar. No me pega. Tampoco. Tengo una distribución normal. Algo voy a intentar de nuevo, una vez más. Esta es la curva. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Ya le ha dado a copiar? Sí, espérese un momento que abra. Ahorita. Ahí nomás ábralo. Ya. Esta es una distribución normal. Control C. Y vamos a ver aquí en la... aquí en la hoja de Excel. Ya, aquí solamente para explicarnos, después no lo pegar. Ya. Por ejemplo, ¿qué dice? Dice, tengo aquí los datos, dice 500 estudiantes de un colegio, tienen un peso medio de 150 libras, que lo que estamos estudiando es el peso de los estudiantes de un colegio, con una desviación estándar de 15, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente. Me tiene que decir que se distribuyen normalmente los pesos y además me debe dar la media y la desviación estándar. Entonces yo voy a resolver el ejercicio de la manera como vamos a proceder en este momento. Entonces dice aquí, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, determine la probabilidad de que un estudiante cualquiera pese menos de 120 libras. Entonces, imagínense que aquí tengo una distribución normal, esta de acá. Imagínense que tengo esta distribución normal. Vamos a ver más aquí abajo. Bien. Bien. Imaginen, voy a poner a este ladito, después retiro. Que tengo aquí la distribución. Que la media, el peso medio está aquí. ¿Cuánto pesa como medio? 150 libras. Aquí, si este fuera el eje X, este valor sería 150. Con una desviación estándar de 15. El peso medio sería 150. Pero cuando yo estandarizo, para estandarizar, ¿qué utilizo? Utilizo la fórmula de Z. Entonces, estos valores de X los voy a transformar en Z. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el peso sea menor que 120? Eso es igual a la probabilidad de que el peso, X, es la variable aleatoria. ¿Se ve bien o quieren que aumente un poquito?
El tamaño de la letra. Se ve Sí, bien. ingeniera, por favor. Se ve bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el peso de un estudiante sea menor de 120? Menor que 120 en una distribución normal estandarizada, porque los datos son continuos, es igual a decir menor o igual a 120. No hay diferencia, es lo mismo, conste. Ahora, eso es igual a la probabilidad. Esto de aquí yo lo voy a estandarizar, es decir, esta variable que es peso, lo voy a convertir a unidades de desviación estándar. ¿Cómo? Utilizando la fórmula de estandarización que les di. ¿Cómo es la fórmula? Es igual, el valor de X, que en este caso X es 120, menos la media de esta distribución es 150, todo sobre la desviación estándar. Estoy aplicando simplemente la formulita que teníamos acá. Esta fórmula de acá, para estandarizar X. X es el peso de un estudiante cualquiera, yo lo llevo a unidades de desviación estándar. ¿Cuántas desviaciones estándar por debajo, por arriba de la media se encuentra ese peso de ese estudiante? ¿Cómo calculo? El peso del estudiante menos la media sobre la desviación estándar. Y siempre voy a proceder de esa forma. ¿De acuerdo? Bien, entonces el peso 120 menos la media sobre la desviación estándar. Eso es igual a la probabilidad de que Z, ahora ya esto es variable estandarizada. El peso de 120 equivale a menos 2 desviaciones estándar. Es decir, si aquí el peso medio es de ¿cuánto? De 150, el peso de 120 justo coincide con menos 2. Aquí estaría 120. Y aquí está en la media 150. Pero estandarizado para 120, ¿cuánto es su Z estandarizado? Menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Quiero hallar la probabilidad que se encuentre por debajo de menos 2. Quiero hallar toda esta área. Entonces, voy a ir a mi tabla donde tengo los valores negativos. Entonces, para menos 2, vamos a esta tablita. Esto lo voy a achicar bien chiquitito. Ya. 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 Entonces, aquí vamos a buscar para qué cosa, para menos 2. ¿Cuánto será el valor para menos 2? Lo tengo para menos 2. Aquí está menos 2. Menos 2 sin decimales es este. Este es menos 2.01. Yo quiero justo para menos 2. ¿Cuál es el área? 0.023. Entonces, aquí pondría la respuesta. ¿Cuánto es? 0.023. Simplemente tenemos que leer de dónde, leer de la tabla. Ya no tengo que integrar. Debería integrar desde menos infinito hasta 2 la función de probabilidad, pero no voy a integrar porque todos los valores, todas las áreas debajo de ese punto ya están acá. ¿Está claro? Entonces, si aquí yo completo esta grafiquita, ¿cómo completaría? Así, insertar para menos 2, aquí tendría menos 1, menos 2, aquí. ¿Sí? Ese es menos 2. Entonces, ¿qué área voy a hallar? Esta partecita de acá. Ese área, pues, le puedo poner con líneas, aunque sea, no sé, muy chiquito. Bueno, todo el área debajo de acá. Me va a ser difícil pintar, no voy a, ¿ya? Todo este área de aquí. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir al inciso B. Así se calcula, nada más que así, aplicando este cuadro de acá. ¿Sí? Simplemente se aplica ese cuadro y ya. Vamos a calcular aquí el inciso B. El inciso B. Ya. Bien. ¿Qué dice en el inciso B? ¿Cuál es la probabilidad que pese menos de 155 libras? Bueno, probabilidad de que el peso es el X, sea menos de 155 libras. Para un peso de menos de 155 libras es lo mismo que decir la probabilidad de que el peso de un estudiante sea menos o igual a 155, porque son datos continuos.
Esto es igual, para hallar esto, yo tendría que integrar, pero no voy a integrar directamente, voy a estandarizar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en lugar de trabajar con peso, yo trabaje con unidades de desviación estándar? De que Z sea menor o igual a, ¿cuánto va a ser el valor de Z? Pongo el valor de 100, abro paréntesis, ¿sí? Aquí. Tengo que calcular 155 menos la media. ¿Cuánto es la media? 150. Todo eso sobre desviación estándar, que es 15. Bien, esa es la probabilidad. Ese valor voy a calcularlo acá. Ya, todo esto, un ratito. Voy a poner copiar. Y voy a poner aquí, copiar fórmula. Creo que sí. Hay valores, fórmula. Bien. Me parece que no sé qué. Entonces, ¿qué es Z? Z, ¿cómo voy a calcular? Voy a calcular con esta expresión. Ese Z es igual. En vez de que sea 120, como aquí el X ya es ¿cuánto? 155, ¿sí? Menos 150, que es la media sobre 15, va a ser igual. Entonces, ese es el valor de X. Entonces, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea este valor? Aquí me faltó cerrar un paréntesis simplemente. Probabilidad de que sea todo esto. Solo lo calculo y ahí. Ahora, una vez calculado, aquí, ya estamos en este, de que sea 155. Estoy calculando esto de aquí, aquí cierro paréntesis y sería igual a la probabilidad de que Z, abro paréntesis, Z sea menor o igual, ¿cuánto es el valor? A 0.333. Como tiene muchos decimales, esto lo voy a redondear a 2 decimales. ¿Cómo vamos a redondear? Lo voy a redondear así. Aquí. Cuando redondeo, voy a redondear siempre al inmediato superior o inferior. Aquí cuando es menos de 5 al inmediato inferior. Cuando es 5 o más al inmediato superior. Entonces aquí me voy a quedar solamente con 2 decimales, ¿de acuerdo? Voy a trabajar con 2 decimales. Entonces para 0.33 cerramos el paréntesis y directamente 0.33 positivo. Entonces, ¿a qué va a ser igual su valor? Eso vamos a ir y vamos a buscar en la tabla de los zetas positivos. Estos son los zetas negativos. Yo quiero para un zeta positivo. Creo que no tengo. 0.0. ¿Cuánto es? 0.33, ¿no? 0.30. Aquí es 30. 31, 32 y 33. A 0.3, súmenle este 0.03, le va a dar 0.33. Entonces, ¿qué área le corresponde? ¿Me pueden decir? ¿Qué área? Pues, ¿qué valor leen para 0.33? 0.629. Exactamente. Y eso tienen que hacer aquí. Ya está calculada la probabilidad. 0.629. Sí, señor. Eso es simplemente eso se hace. ¿Qué estoy calculando para 150? No, 150 está por acá. Cuando era 150 es 0.33. La rayita que le corresponde para 150 sería, si yo inserto una línea, es para un Z. ¿Cuántas desviaciones de estándar? 0.33. Estará por acá el Z, ¿no? Esta más o menos es la rayita para 0.3. Y el área bajo la curva, bajo este punto de 0.33, wow. Ya, digamos que está ahí, aquí más acá. Ya, ahí más o menos, 0.33. Toda esta área, desde de aquí hasta allá, que le voy a poner así con una flecha, toda esta área desde aquí para allá, ¿ya? Que es 0.033. En cambio, el área desde aquí
para allá, ¿cuál es el área? De aquí para allá. ¿Cuál es? Es el que hallamos acá, para menos 2, ¿no ve? El área es 0.023. ¿Está claro? Estoy hallando bajo ese punto, entonces el área sería ese. Ahí, exacto. Y este, más o menos así. Ya. ¿Está claro? Para menos 2, el área es 0.023. Este es el inciso A. Pero para menos 155 está de aquí para allá. Bien. Ahora vamos al otro inciso. ABC. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué me pregunta? Que sea más de 185. Que X sea mayor a 185. Simplemente dice más. Pero mayor o mayor igual, también aquí es lo mismo. El igual no hace la diferencia. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 185. 185, ¿sí, no? Esto es igual. Bien. Ahora, cuando yo tengo X y sé que se distribuyen los datos normalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estandarizar. ¿Sí? Bien, entonces estandarizando va a ser igual a la probabilidad de que, vamos a convertir en Z, de que Z sea menor, sino mayor o igual a qué. Y ya no pongo aquí Z, sino directamente voy a poner aquí el Z, ¿sí? Así, voy a bajar esto. Voy a copiar y así para lo que necesite ya. Este valor no me sirve. Ya, ahora aquí. El Z, ¿qué va a ser igual al Z? A 185, ¿verdad? Menos 150 sobre 15. Ese es el valor de Z. Este lo eliminamos, ya. Entonces, el Z, ya no pongo, le pongo solamente su valor calculado o transformado. 185 corresponde a ¿cuánto? A 2.33 positivo. Entonces, aquí voy a poner 2.3333, redondeo al inferior, 2.33. Bien, entonces la probabilidad la calculo directamente, pero voy a leer en los valores positivos. Oiga, aquí esto era positivo, este está mal, este es... Leí en los positivos. A ver, Sí, en la ingeniera. tabla de los positivos. Ya está. Ahora aquí también tengo que leer en la tabla de los positivos. 2.33. Nos vamos a la tabla de los positivos, que ha de estar más abajo. ¿Cuánto es? 2.33. Entonces vamos a 2.33. ¿Dónde está? Aquí tengo 2.3. Pero en esta tabla que tengo, voy a achicarla un poquito para que podamos, ya. Ya. Para poderla ver completa. Ya. 2.33. Un poquito más aquí abajo. Ahí está. Aquí tengo 2.33. Aquí es 2.3, 2.31, 32, su segundo decimal, 2.33. El área, ¿cuánto es? 0.99. Entonces, vamos a poner directamente que la probabilidad es de ¿cuánto? De 0.99. ¿Está perfecto? Así se calcula. Vamos ahora al otro inciso, ABC D, el inciso D. ¿Qué dice en el inciso D? ¿Qué preguntan en el D? Que esté entre 120 y 155. Me preguntan cuál es la probabilidad ahí que esté entre 120, ¿ya? Que sea mayor que 120, aquí está X, pero menor
que el X sea mayor a 120, pero que el X sea menor que, ¿cuál es el otro valor? 155. Esté entre esos dos valores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que este X, que un alumno pese más de 120? Ah, este está mal, este signo. Más de 120. Es al revés, este signo. Así, aquí. Que el valor de X, que el peso del estudiante sea más de 120, pero que el peso del estudiante sea menos de 150, que esté entre esos dos límites, un límite inferior y un límite superior. Para calcular esa probabilidad también, como sabemos que se distribuye normalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente estandarizar. Entonces, vamos a poner aquí, estandarizar. Yo estandarizo 120 y ya pues tenemos el valor para 120, ¿verdad? 120 menos la media, ¿cuál es el valor estandarizado? Menos 2. Entonces aquí sería de menos 2, el valor estandarizado. Menor, sí, este es menor. Aquí ya, como ya está estandarizado, ese valor ya es Z. Y 155 estandarizado, ¿cuánto es? 0.33. Entonces, 0.33. ¿Está claro? O sea, yo estandarizo estos valores, tengo X, y de aquí paso a estandarizar. Ahí está estandarizado. ¿De acuerdo? Ahora, si quieren, le pueden poner menor igual o menor es lo mismo. Si quieren, le pueden poner aquí un igual también. Menor, que Z sea mayor o igual que 2 y que Z sea menor o igual que 3. El igual no hace la diferencia. Ahora, una vez tengo un intervalo, ¿qué es lo que siempre se hace cada que está dentro de un intervalo? ¿Qué me están preguntando si yo les muestro gráficamente? Me están preguntando la probabilidad que esté, a ver, aquí les voy a mostrar en esta gráfica, que pese más de 120, pero menos de 155. Me están preguntando este área de acá, solamente este área entre estas dos líneas de acá. Entonces, para hallar ese área, ¿qué debo hacer? Va a ser la probabilidad de que Z sea menor que el límite superior, menos la probabilidad de que sea menor que el límite inferior, porque ustedes tienen toda esta área. A esa área le restan esto y se van a quedar con lo que se quiere calcular. Entonces, siempre que haya un intervalo, se ve, va a ser igual a la probabilidad, ¿ya? A la probabilidad de que Z sea menor que el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? Es, ¿dónde está? El límite superior es 155, pero para 155, ¿cuál es el valor de Z? Es 0.33. 0.33. A ese le tengo que restar la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? Menor que el límite inferior que Z sea, aquí está, menor que menos 2. Y eso pongo igual. ¿Está bien? Aquí tengo X, aquí tengo estandarizado. Cuando tengo un intervalo de clase, ¿qué es lo que debo hacer? Debe ser igual a la probabilidad del límite inferior, de que Z sea menor al inferior, menos la probabilidad de que Z sea menor al límite, perdón, al límite superior menos el inferior. Entonces aquí simplemente pongo los valores. Para un Z menor a 0.33, donde había calculado para 0.33 es 0. Aquí lo tengo, 0.625, ya lo tengo calculado, 0.625. A ese le tengo que restar cuando es menor o igual a menos 2. Le tengo que restar, la probabilidad para menos 2 es igual a 0.023. ¿De acuerdo? Eso hago igual. Y esa diferencia entre 0.025 y 0.23, ¿cuánto será? Pues esa diferencia lo voy a sacar acá. ¿Ya?
Entonces hago igual, es 0.625. ¿sí? 629, ingeniera. Ah, ya, enseguida lo corrijo, 629. Enseguida corrijo lo otro, menos 0.023. Bien, perfecto, eso. Entonces, este es 629. Lo vamos a corregir por acá. 629. Bien. Y bueno, ese es el único, ¿no? Bien. Eso. Esta es la probabilidad. Ya. Esa es, y le damos a aceptar. Y luego lo mismo, este es el resultado y este es el otro resultado. Y de esa manera seguimos calculando. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Es lo más sencillo esto. Cuando es menor o igual, yo me voy, me va a dar, puede Z dar un valor positivo o negativo, me dirijo a la tabla que corresponde. Cuando es un intervalo, estandarizo y luego hago el límite superior, que sería de que Z sea menor a 0.33, menos el límite superior de que Z sea menor que menos 2. Todo esto ya tengo calculado, simplemente reemplazo y ahí tendría los resultados. Vamos al inciso E, ¿de acuerdo? Y el E que dice que esté entre 155 y 165. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, probabilidad de que, ay Dios, ya hice en otra parte. Ya, aquí abajo es. Ya, aquí es la probabilidad de que el peso de un estudiante esté entre 155, sea el peso sea mayor, aquí es Z, no, X, y el otro peso, ¿cuál es? 165. ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante pese entre eso? Para calcular la probabilidad que pese entre eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estandarizar. Entonces va a ser la probabilidad de que aquí estará el valor estandarizado de 155, aquí el valor de Z, luego el signo, y aquí el otro valor estandarizado de 165. Y ahí pongo igual. ¿De acuerdo? Entonces voy a estandarizar. Para 155 ya tengo aquí. ¿Qué me falta calcular? Para 165. Entonces vamos a estandarizar aquí para 165. ¿Está claro? Este es para 165. Aquí sería 165. Y todo lo demás igual. Ya. Este es para 165. Si quieren, para que no me olvide, le pongo 165 aquí, ¿ya? Solo para no olvidarme. Y el 155 es este. Este es de 155. ¿De acuerdo? Bien. Oh, ¿y por qué no me aparece el número? Ah, está. Ya sé qué pasa. Está pegado al otro lado, seguro. Ajá. Este es para 155, dije, ¿no? Dicen, yo saqué de 165 y me sale 1. Sale, aquí está, este de 165. Por eso lo estoy poniendo al ladito. Solamente que esta, ¿sabe por qué no aparece? Porque esta tabla la está tapando. Ahí está, ya. Fíjese, para 155 aquí he puesto. ¿Cuánto era? Ya lo habíamos sacado hace rato. Y para 165 me dio 1. Entonces aquí voy a reemplazar. Para 160, dice, tiene que estar, 155 está en la parte inferior. ¿Cuánto es? 0.33. Yo reemplazo aquí. Para este, aquí ¿cuánto es? 0.33. ¿Sí? Y para el otro, ¿cuánto es? 1. Para el límite superior simplemente es 1. Pongo 1. Bien. Ahora hago igual. Ahora, cuando hago igual, voy a hacer la probabilidad de que Z sea menor o igual a quién? Al límite superior. Y a eso le tengo que restar la probabilidad de que Z, oh, wow,
aquí estoy, me he pasado aquí a otro lado. Bien, esto, hasta ahí llegué, ¿verdad? La probabilidad de que Z, este es 1 además. Ya. De que Z, límite superior, sea menor que 1. Cierro. A eso le resto la probabilidad, el límite inferior de que Z sea menor que ¿quién? El límite inferior es 0.33. Bien. Ahora, esta probabilidad que Z sea menor que 1, pues yo voy a ir a la tabla para menores que 1. 1 positivo, me tengo que ir a la otra tabla, ¿verdad? La otra tabla está más aquí abajo. Para Z igual a 1. Aquí está. Para 1 es 0.841. Aquí. Esto va a ser igual a ¿qué? Voy a calcular aquí. Aquí su probabilidad 0.841 menos cuando es 0.33. Vamos a leer para 0.3. 0.33, ¿cuánto es? Menos 0.629, ya lo habíamos sacado, ¿no? Menos 0.629. Eso es, este no le he puesto 0 aquí. 0.629. Entonces, el cálculo de eso es la probabilidad. Voy a calcular aquí esa diferencia entre esas probabilidades. 0.841 menos 0.629. ¿Está claro? 0.212. 0, sí, señor, 0.212. Así de simple. ¿De acuerdo? 0.212. Esto quiero simplemente pintarlo. Bien. Ahora vamos a calcular la otra pregunta. A veces de GF. Aquí. F. Bien. Esto, pues, esto lo borro porque ya. Solamente para... Ahora, ¿qué me preguntan? Que un estudiante pese, número de estudiantes que pesa entre 120 y 155. Ah, aquí me preguntan no por probabilidad, ¿no ven? O sea, para estos dos últimos incisos, solo para estos dos, no vale, les voy a decir, eh, este ejercicio tiene estas preguntas, ¿no? Vamos a ver. Que se me ha colgado. Bien. Aquí. Dice, determine la probabilidad de que pese, eso vale para todos estos. Pero ya para estas, simplemente hay que determinar ya no la probabilidad, sino el número de estudiantes que pesa entre esto y esto. La cantidad de estudiantes. ¿Cuánto es el total de estudiantes? Es 500, ¿sí? Todos los estudiantes, su promedio era 150, pero ¿de cuántos son todos? De 500. Entonces aquí el total de estudiantes, ¿cuánto es? Es igual a 500. Bien. Ahora, ¿pero cuántos pesan? ¿Qué me pregunta? Entre 120 y 155. El total, o sea, el total es el 100%, ¿verdad? Ese es el total. El 100% de estudiantes, estos son estudiantes, de quienes está midiendo el peso, ¿cuántos son? Son 500. Ahora, de estos 500 estudiantes, ¿cuántos de estos 500, cuántos tienen un peso entre 120 y 155? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que esté entre 120 y 155? Ah, el 0.606. Es lo mismo que decir el, ¿qué porcentaje? El 60.6%. ¿Sí? Entonces, por regla de 3 simple, yo calculo y vamos a calcular cuántos son los estudiantes que pesan entre 120 y 155. De todos los estudiantes, ¿cuántos pesan? El 60.6%. Entonces, ¿cómo calculo eso? Simplemente se calcula esto por
esto, una regla de 3 simple, entre el total, que es el 100%. Entonces, de los 500 estudiantes, ¿cuántos pesan entre 120 y 155? 303 estudiantes pesan entre 120 y 155. ¿Claro? Entre 120 y 155. Ya, eso es. Esta sería la respuesta que estoy calculando yo simplemente haciendo una regla de 3 simple. Y de la misma manera procedería para ¿cuál? Para el inciso G. Entonces esto ya no viene acá, ¿no? Esto lo borramos nomás. Para el inciso G, aquí sería el G, sobraré una línea. Y hago lo mismo. ¿Qué pregunta el número de estudiantes que pesa más de 165? Ay, pero no calculé aquí para más. Un ratito. Sí, he calculado para menos, para más de 185. Me salté creo. El C. Ah, aquí está más de 185. Aquí dice, aquí tengo que modificar, chicos, un minutito. Cuando dice más de 185 es el inciso C, ¿no? ¿Dónde está 185? Ahí hay una pequeña observación a hacer. Voy a poner 185, insertar aquí con una línea. 185. Cuando yo estandarizo 185, ¿cuánto es Z? 2.33. Entonces, si aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2.33, más o menos es por acá. ¿De acuerdo? 2.33 y voy a hacer con una línea roja para ese. La línea que sea lo más gruesa posible, esta ya. Bien. Ahora, me piden, no me dicen para más de 185. 185 estandarizado está acá. ¿A cuánto le corresponde 185? A 2.33. Pero me están pidiendo no el área debajo, sino me están pidiendo el área por arriba de 185. Esto es diferente, que eso no es esto. Me están pidiendo el área hacia arriba, no hacia abajo. Me están pidiendo calcular este pedacito de acá. Cuando yo leo en cualquiera de estas tablas, fíjese en las tablas, aquí, ¿qué área me da? Me indica en forma sombreada. Bueno, aquí no me indica, era en el PowerPoint le puse. Aquí en el PowerPoint, en esas tablas, ¿qué área me da? Me da para valores menores a ese valor de Z. Lo mismo pasa en la otra tabla. Para la tabla de los positivos me da este área. Pero ¿qué área me están pidiendo de aquí para allá? Mayor, no menor. La tabla me da, las dos tablas que le estoy dando es para valores menores a Z. Por eso la grafiquita está sombreada para valores menores. Pero ¿qué me piden aquí en el ejercicio? No me piden un valor menor, sino me piden para un valor mayor a Z. Me están pidiendo esta área. Entonces, yo leo para este Z estandarizado para 2.33, ¿qué área me está dando? ¿Qué área me estaría dando ese 2.33? Me está dando un área de aquí, bueno, de aquí hacia allá. A ver, este área me estaría dando. Un ratito. Aquí. Bien. Bien, ya. Bien. Cuando yo leo para 2.33, que ahí está, me está dando este área. ¿Cuánto era ese área? Era un área negativa, ¿no? Era un área grande, ¿no? Que lo he borrado. Pero yo no quiero este área, sino yo quiero lo de aquí arriba. Entonces, para calcular lo de aquí arriba, ¿qué cosa? Sabemos que por debajo de todo el área está 1. Si a 1 le resto todo esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lo que quiero calcular. ¿Está claro?
Entonces, esto aquí sería igual. Siempre que es mayor, aquí cuando es menor, leo directo porque la tabla me da para valores menores. Cuando es intervalo, leo el límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Cuando es mayor, para valores mayores, siempre va a ser a 1, ¿ya? Le debo restar 1, que es el área debajo toda la curva. Le debo restar, ¿qué cosa? La probabilidad de que Z sea menor que el valor de 2.33. Eso es. Siempre que es menor, por favor. Siempre que es mayor. Igual, como quiero este pedazo de acá, entonces, al total del área que es 1, le resto para menores iguales a ese valor. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuánto sería? 1 menos el área para 2.33. No tengo 2.33, ¿no? Aquí tengo para 2.33. ¿Cuál es el área? Aquí leemos 2.33 en los positivos. Aquí, para 2.33. 2.33, 30, 31, 32, 33. ¿Eh? 2. Sí, 2.33. Bien. Entonces vámonos a 2. 2.3. 2.30, 31, 32, 0.99. No, ese es, ¿no? Entonces Ese. aquí vamos 0.90. ¿Qué? Ese es, ¿no? Sí. Aquí sería 1 menos, aquí, 0.99. Eso sería para 2.33. Ya. Y pues aquí le pongo igual. Y el igual lo calculo acá. Para 2.33 sería 1 menos 0.99. Bien, ese sería el resultado. Ah, no, pero no le he puesto igual adelante. Para que haga la operación. Ahora ya. Bien, entonces ese sería el resultado, ¿no? Bien. Entonces, por favor, si es menor, leen directo. Si es mayor, solo si es mayor, como en este caso de acá, ¿ya? Solo si es mayor, ¿qué hacen? Aquí, para valores mayores, cuando es mayor. Cuando es mayor a Z, esto voy a hacerlo con rojo, ¿ya? Cuando es mayor, ¿ya? Entonces siempre hace 1 menos. Pero cuando es un intervalo, como en este caso de aquí, cuando es intervalo, ya lo estandarizan. Cuando tienen intervalo, ¿cómo van a proceder? Van a proceder límite superior menos el límite inferior, así como hemos hecho acá. Y cuando es menor, leen directo. Entonces, acá era la probabilidad de que sea, que esté entre ese rango, lo habíamos hallado bien, ¿verdad? Este es el rango. Ahora, en esto otro, el número de estudiantes que pesa más, ya. Entonces, del 100% de estudiantes, que son, ¿cuántos? 500, ¿sí? 500. ¿Cuántos pesan? ¿Cuántos pesan más de, ¿cuánto es? Que pesen más de, ¿cuánto es la pregunta? Más de 165. ¿Cuántos pesan más de 165? Más de 165. Esa es la pregunta. ¿Ya? Más de 165. Entonces, yo no sé cuántos pesan más de 165. El número de estudiantes, ¿ya? Aquí sería el número de estudiantes que pesan más de 165. Eso lo tenemos que calcular. ¿Cuánto será? No sé. Para calcular eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la probabilidad, pues, ¿no? Aquí yo necesito conocer la probabilidad. Entonces, aquí necesito, ¿qué cosa? La probabilidad de que el peso de un estudiante sea más de 165. Cuando yo tenga esa probabilidad, hago regla de 3 simple y calculo. Entonces, aquí vamos a calcular la probabilidad de que el peso de un estudiante sea mayor
el peso de un estudiante, ¿dónde está X? Sea mayor a 165. ¿Está bien? Más de 165. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Estandarizo. Vamos a copiarnos para estandarizar. Copiar a este lado. Pegar. Wow, no me copió. Copiar. Aquí va a ser. Ingeniera, me Ahí. salió, ¿Qué dice? uno como Bien. resultado. Ya, 1 como resultado. Para 165 no creo porque... Ah, ¿verdad? Ya tenemos aquí calculado para 165. Ya en vano estoy calculando. Tiene razón. Y ahí ya tenemos calculado. Y me olvidé. Mire, aquí para 165 es 1. Entonces, la probabilidad, esto estandarizado sería, aquí simplemente reemplazamos, la probabilidad ya se convierte en Z estandarizado, va a ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Pero no se olviden que aquí me está preguntando para mayor que 1. Y estas tablitas que yo tengo son para menores. Entonces, ¿qué debo hacer? Por favor, ¿me ayudan? ¿Qué debo hacer? Va a ser igual a 1, que tengo que restar la probabilidad de que Z sea menor que 1. Siempre. A 1 le restan menor y con eso van a tener el mayor. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menos 1. ¿Dónde tengo para menos 1? Creo que no tengo, ¿no? Para Z1 positivo. Aquí tengo que venir a buscar los valores. Para Z1, ¿cuánto es? 0.841. Para 1 positivo, el área es 0.841. ¿Está claro? ¿Ven o no ven? A 1 le tengo que restar esto, pero la probabilidad de esto es 0.841. Y le pongo igual. Y le doy Enter. Entonces aquí ya calculo el resultado. Igual. 1 menos 0.841. Y le damos Enter. Y este es el resultado para esto. Pero este resultado que acabo de calcular es solamente la probabilidad. Y esta probabilidad es lo mismo que decir que qué porcentaje de estudiantes pesa más de 165, solamente el 15.9%. ¿No ve? En porcentaje esa probabilidad. Entonces, aquí yo debería reemplazar eso. Voy a hacer todo esto. Ya. Esto vamos a hacer en un cuadrito. Ya. Esto mismo lo voy a copiar acá. Bien, esto mismo voy a copiar acá. Ahí. Ya van a ver por qué voy a copiar. Copiar, ya, aquí. Pegar. ¿Por qué he copiado? Porque como ahora ya tengo este valor de probabilidad, voy a reemplazar ese valor ahí. ¿Sí? Lo reemplazo. ¿Cuánto es? 15.90%. Bien. Y ahora yo calculo cuánto es. ¿Cómo vamos a calcular? Igual como se calculó aquí. Este va a ser igual, este número de estudiantes va a ser igual a esto, regla de 3 simple, esto por este valor, todo sobre el total, ese valor. Entonces, ¿cuántos estudiantes? Este es el número de estudiantes que pesa más de 165. 79 estudiantes pesan, vamos a poner, pesan más de 175. Bueno, esa sería la respuesta. Esta es la respuesta para ese inciso. ¿Está claro? Ya, hasta ahí.
Este es el porcentaje simplemente, pero como en este ejercicio yo quería el número de estudiantes, pues estoy respondiendo el número de estudiantes, no la probabilidad. Pero para sacar el número tuve que calcular la probabilidad. Bueno, ahí quedamos, jóvenes. Hemos hecho solo un ejercicio, lo he hecho con toda la paciencia del mundo. Espero que repasen y la próxima clase seguimos practicando con lo mismo. ¿Ya? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿No? Ingeniera, por favor, estaba con falta, creo, en mi asistencia. Chavarría. Ah, No. ya, no, ya, está bien, enseguida voy a hacer. Ya. Entonces, ahí quedamos, ¿ya? Nos vemos, hasta luego. Se Gracias, los hasta paso luego. ya, hasta luego, se los paso Mándenoslo. esto enseguida. Gracias. Ok, Se los gracias. paso. Guardar y se los paso. Ya. Aquí, guardar. Y la asistencia. Escape. Aida Chavarría. Escritorio lista, creo que es. Aida Chavarría. Chavarría Aida. Bien, guardar y guardar. Y cerrar. Bien. Ahora esto cierro. El Excel. No. Vamos a venir acá. Esto. Y ese para mandar el Excel. El Excel en WhatsApp. Y voy a mandar el Excel. Estadística, esto. Normal estandarizada. Modelo. Ejercicio. Normal estandarizado.